Comenzando por España, la situación actual de la cultura creo que tiene que ver con un problema fundamental, que es la falta de un modelo cultural que haya vertebrado las diferentes actuaciones y manifestaciones culturales que se han dado en el territorio español en los últimos 40 años. Casi todas las políticas culturales que se han hecho a nivel estatal han sido parches o han sido soluciones de urgencia para problemas que iban surgiendo. La falta de un modelo cultural ha impedido que las instituciones generaran una política cultural de recuperación de las manifestaciones culturales del pasado, del siglo XX, miles y miles de manifestaciones culturales, tanto dentro como fuera del territorio, que no han sido adecuadamente recogidas. Es decir, no hemos generado una tradición cultural que realmente tuviese en cuenta todas las voces, es decir, ni hacia adelante de cara al futuro, ni hacia atrás de cara a la recuperación de una memoria cultural se ha contado con un modelo cultural sólido. Esto ha generado también situaciones de precariedad, situaciones de falta de proyecto, situaciones de dependencia del tejido cultural de las ayudas de turno. Situaciones también de diferencias muy notables entre unos territorios y otros. Que cuando hablamos de cambio cultural y cuando hablamos de cambio político, hablamos de cosas que están claramente entrelazadas. Y cuando hablamos de cultura no nos referimos a leer un libro o a ir a una sala de cine, nos referimos al conjunto de sentimientos, de percepciones de la vida cotidiana, de actitudes, de rutinas cotidianas que generan finalmente una manera de estar en el mundo concreta de lo que algunos han llamado estructuras de sentimiento. Esa cultura es difícil de cambiar. Y la cultura, tal como la hemos heredado esta generación, viene de lo que se ha llamado régimen del 78 o cultura de la transición. ¿Qué ocurre con el cambio político? Que se da siempre en condiciones culturales que uno hereda. ¿Esta cultura es un espanto? ¿Esta cultura es absolutamente nociva? No. Tiene cosas que con respecto a épocas anteriores son positivas. ¿Tiene limitaciones? Tiene un montón de rincones oscuros, tiene un montón de falsos consensos y tiene una tendencia natural a sobreestimar los consensos por arriba y a infravalorar la participación ciudadana en las decisiones políticas que conciernen a la comunidad. Sin duda, todo eso es cierto. Y por cultura nueva no me refiero a nuevos artistas o a nuevas manifestaciones literarias, visuales, escénicas, etcétera, sino a una nueva forma de experimentar la cotidianeidad, una nueva forma de percibir los problemas, de percibir las soluciones y una nueva manera de estar en común. Nosotros podremos ganar algunas elecciones y podremos perder otras, pero los cambios que queremos llevar a cabo no pueden quedarse ahí, tienen que sobrevivir a esas mayorías y a esas minorías. Y es ahí donde es posible hacer un trabajo que sin duda es a largo plazo y que sin duda debe contar con la diversidad generacional y territorial que existe en el ámbito estatal. No se puede cambiar un país desde una sola ciudad. La cultura y la política se complementan continuamente. Se complementan de manera, además, problemática, nunca de manera homogénea, y se complementan en la medida en que ambas son intervenciones en el campo de lo posible. Ahora vamos a celebrar dentro de muy poco el centenario de la consecución del sufragio universal masculino y femenino. La historia de esa conquista es un buen ejemplo de compenetración de lo político y de lo cultural. Hoy por hoy el sufragio universal se ha impuesto culturalmente, pero le ha costado décadas imponerse culturalmente. Y el campo de lo posible está compuesto por un montón de cosas, por instituciones que pueden permitir más o menos cosas, que pueden apoyar más o menos cosas, donde no hay ningún conflicto entre soluciones y donde no hay ninguna clase de visibilización de las posibilidades que ofrece toda realidad, el campo de lo posible se restringe. Por eso necesitamos, entre comillas, generar conflicto y generar conflictos que de manera, por un lado, institucional, por el otro, en clave de movilización y, en última instancia, de tipo cultural, podamos generar los cambios que antes consideraba más relevantes. Cuando hablamos de la cultura como correa de transmisión ideológica o partidista en el ámbito español, nos referimos muy específicamente a cómo desde los años 80 los ministerios de cultura, particularmente socialistas, pero también populares, han tendido a considerar la cultura de manera muy restringida. A que si tú consideras que la cultura no deja de ser un adorno
que funciona bien en la medida en que hay caras bonitas y cosas llamativas que poner encima de la mesa que pueden servir para limpiar tu nombre o para brillantar tu proyecto o para darle lustre a una figura política, entonces estás reduciendo el campo de la cultura a algo que ni siquiera es el ámbito de las artes escénicas, el cine, la literatura, las artes visuales, etcétera, sino que consiste sencillamente en una intervención puramente cosmética. Y la cultura no es un instrumento, es decir, no es medio para un fin. Es un fin en sí misma, y que tiene que ver con cómo vivimos en común y con cómo estamos en común y con cómo deliberamos y con cómo visibilizamos y resolvemos nuestras diferencias. La cultura no puede ser un instrumento en la medida en que tiene el deber de darse a sí misma sus propios fines. Es decir, la cultura no la deciden, el rumbo cultural no lo decide una persona, por genial que sea, si es que existe eso. Lo deciden grandes colectividades de manera muchas veces espontánea y de manera muchas veces indirecta. Cultura es historia y, como decía un conocido filósofo español, la humanidad, el hombre, no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. La existencia de una cultura propia de la izquierda es en sí misma un animal mitológico. Es una mitología y, como toda mitología, hay que respetarla. Cuando hablamos de cultura de izquierdas nos referimos a, por ejemplo, cierta mitología sobre cuáles son los fines de los que debe dotarse una sociedad. Existe un relato de izquierdas sobre cómo se alcanzan los fines de justicia, de libertad, de igualdad y de fraternidad. Existe un relato de izquierdas también sobre cuáles han sido los errores del pasado. Existe un relato de izquierdas sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Y sobre todo existe un relato de izquierdas sobre cuáles son las, digamos, oportunidades que ofrece el presente. El sustantivo izquierda no termina de acoger en ningún caso esa pluralidad, no la respeta y tiene tendencia a hacerle una violencia restrictiva. Y en último lugar, hay muchísimas personas que se han educado y que han crecido sentimentalmente en un contexto no de izquierdas. Ese banderín llamado izquierda que muchas veces hoy solamente ejerce de banderín o de señal para quienes ya conocen, para quienes ya están de acuerdo, para quienes ya manejan el registro, para quienes ya conocen ese lenguaje, para los ya iniciados. Pero las transformaciones que necesitan y que aspiran a obtener trascienden siempre los límites izquierda-derecha. Esto es parte también de la cultura de izquierdas, porque pues, la cultura de izquierdas también ha tendido a omitir esa propia naturaleza originaria, plural, diversa, que en el fondo es característica de ella misma. El concepto de transversalidad, del que se ha hablado mucho dentro de Podemos y en referencia a Podemos, en realidad es un concepto que tiene muchas maneras de entenderse y, sobre todo, trasciende también los límites de Podemos. Transversalidad no sería, por tanto, algo que Podemos se haya inventado. Es más bien una dinámica que suele partir de situaciones de conflicto, en las cuales se pueden producir conjunciones realmente inéditas y que en situaciones normales quizá no se producirían. Cuando hablamos totalmente de transversalidad no hablamos de un concepto, hablamos en el fondo de una dinámica histórica. Las grandes ideas, las grandes transformaciones son necesariamente transversales. Es ese núcleo que puede construirse en torno al cual personas muy diferentes, que vienen de lugares muy diferentes, que tienen educaciones sentimentales muy diferentes, son capaces de formar parte de un viaje en común. Y aquí lo que une no es tanto el punto de partida como el viaje. Cuando hablamos de crear una cultura nueva, es importante que entendamos que no se trata de crear contenidos culturales nuevos o de fomentar, por ejemplo, nuevas expresiones artísticas sin más. La clave es generar condiciones materiales de posibilidad para que esas manifestaciones culturales puedan tener lugar. La clave es construir el soporte, los cimientos, el suelo, para que muchísimas manifestaciones culturales, lo más diversas posible y lo más autónomas posible, puedan tener lugar. Cimentar y con dotar de autonomía al ámbito de la cultura para que en su enorme diversidad pueda existir y no tenga que pedir permiso a nadie para existir. Se trata más bien de que los gobiernos, de que las instituciones soporten la pluralidad y diversidad a partir de la generación de condiciones materiales de posibilidad de esa diversidad. El problema con la relación entre la cultura, el cambio
Y el desenmascaramiento es que hay una vieja premisa de la cultura de izquierdas según la cual, por motivos de iluminación científica, las personas de izquierdas, materialistas, que han leído El Capital, o que han leído las tesis de Abril, o que han leído Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, tienen una mirada privilegiada y, entre comillas, conocen mejor que cualquier otra persona las leyes que rigen su propia dominación. Yo no creo que esa sea la labor que debe realizar un proyecto político de cambio. Desenmascarar debe consistir en otra cosa. No en contarle a la gente cuáles son las leyes que rigen su propia opresión. Creo que nuestra labor ahí es sencillamente irrumpir en la realidad tal cual es, hablarle a las personas tal cual son, tal cual se han educado, tal cual han crecido, tal cual se han hecho a sí mismas sentimentalmente, y a partir de esas personas y a partir de las condiciones materiales de las que disponemos, construir el horizonte de posibilidad de otra cosa. Las clases sociales se han abierto enormemente, es un concepto que hay que poner en cuestión, lo cual no significa que no se pueda utilizar la palabra. La pertenencia de clase no solamente tiene que ver con la situación objetiva, es decir, las condiciones materiales, entre comillas, objetivas de la vida de uno, sino también tienen que ver con las aspiraciones, con lo aspiracional, es decir, con qué desea uno ser, independientemente de dónde viva uno o de cuáles sean sus condiciones materiales o socioeconómicas. Los deseos forman parte de la vida humana en clave individual y en clave colectiva de manera absolutamente irrenunciable. Segundo problema, que no existe un lenguaje de clase. No existe un lenguaje de la clase trabajadora, hay un lenguaje de las clases medias y un lenguaje de las clases opulentas. Que ha habido momentos de la historia en que esa división de clases era más clara, o que hay lugares en el mundo donde esa división entre clases sociales es más nítida, sin duda, pero hablamos de una transformación social y cultural enorme que ha diversificado enormemente la manera en que nos construimos como individuos, como colectivos, y que eso impide que podamos hablar de lenguajes diferenciados, que hay muchísimos lenguajes compartidos entre unos y otros, y que eso impide que el planteamiento pueda ser el que él hacía. El hecho de comprender la diversidad de fuentes que tienen ahora las personas para construirse individual y colectivamente, la ampliación enorme de las posibilidades de pertenencia que ha habido. Hubo un tiempo en el que era posible nacer en un entorno obrero, crecer en un entorno obrero, reproducirse en un entorno obrero y morir en un entorno obrero. Hoy eso es muchísimo más difícil y no depende de cada cual, depende de la transformación, depende del hecho de que ya las ciudades, los barrios, los espacios se han transformado radicalmente. Por no hablar del acceso a Internet como revolución sociotecnológica con implicaciones culturales masivas. Las más masivas que hemos conocido desde la máquina de vapor por un lado, desde la imprenta por el otro, y desde el Concilio de Trento. Tiene que ver con comprender la diversidad, tiene que ver con procesar, encauzar esa diversidad en clave democrática, tiene que ver con la comprensión de las fuentes profundas del malestar. El malestar hoy no se produce por la identificación de clase y por la desconexión entre la identificación de clase y las oportunidades. Yo creo que estamos ante una crisis de oportunidades. Hay mucha gente que siente que lo ha hecho todo bien y que le ha fallado el sistema, sin duda. Pero es que esas personas que sienten eso, lo sienten, vengan de donde vengan. Hay personas que han tenido todo en la vida y que se sienten así. Y personas que han tenido muy pocas oportunidades en la vida y que se sienten así. Es tan posible que una persona que siente una crisis de expectativas de ascenso social vote una cosa como que vote la otra. Hay quien ha dicho que en realidad el gran problema es que la ideología ya no es un conjunto de discursos producidos por una parte de propaganda, sino que la sociedad misma, la realidad misma se ha vuelto ideológica. Bien, seguramente sea cierto que la realidad misma se ha vuelto ideológica, pero la manera de cambiar eso, una materialidad, una vida cotidiana que es pura ideología, producida por uno mismo, para uno mismo y con los demás y para los demás, todo eso no se va a cambiar desenmascarando nada. Yo creo que interviniendo en la realidad es como verdaderamente puedes desenmascarar los conflictos, los silenciados, las voces silenciadas, los errores cometidos, las cosas que nunca se hicieron y fueron posibles, las posibilidades que cada generación tiene dentro de sí misma y no termina de actualizar o de poner en acto. Y eso es lo mejor de la realidad, que sea como sea, se puede transformar. Y de hecho no hace otra cosa que transformarse continuamente. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Si no lo hacemos nosotros u otros, lo hará ella misma. La realidad tiene la ventaja de que se puede ver siempre desde el punto de vista de su transformación. Marx decía que hay verdades que solo se resuelven en la práctica. Y de hecho creo que las verdades que él quería contarnos y que él quería transmitir y con las que él quería construir eran verdades prácticas, no verdades teóricas. Va a tener siempre que ver con lo que seamos capaces de construir entre todas y todos. Nunca con ninguna verdad
que de antemano unas personas tengamos y otras no tengan. Eso es un error político de absoluto calado enorme y que tiene consecuencias catastróficas. Las ha tenido en el siglo XX, las tuvo en el XIX ya, las ha tenido en el XX y las volverá a tener en el XXI si seguimos repitiendo el error de pensar que hacer política consiste en desenmascarar la realidad. Cuando hablamos de la participación en política y cuando hablamos de democracia, tenemos tendencia a hacer una abstracción que consiste en que el demos incluye por igual el pueblo. Aunque es verdad que originariamente demos significaba parte pobre del pueblo, no el pueblo en general. Cuando hablamos de democracia, tenemos tendencia a abstraer las diferencias que ha habido históricamente entre unas personas y otras en la sociedad. Uno de los factores fundamentales ha sido precisamente el factor de género. Por ejemplo, en Grecia, y por todas las mujeres y también otros colectivos, por motivo de raza, por ejemplo, o por motivo de religión, que han estado sometidos a la ley de familia, que se llama, a la loi de famille. Esa ley, en última instancia, es aquella que rige en el ámbito privado, que restringe al ámbito privado la capacidad de actuación de algunas personas. Las mujeres trabajaban en el ámbito de la reproducción, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito doméstico, de una manera que ni siquiera era considerada trabajo. Ya no es que no fuera remunerado, sino es que ni siquiera se consideraba trabajo. Todos esos factores han ido generando una desigualdad material de base contra la que tenemos que luchar. Pero tenemos que luchar de nuevo transformando las condiciones materiales de posibilidad de las mujeres para el acceso a situaciones de igualdad. Que creo que sigue habiendo una desigualdad material que tiene que ver con muchas décadas, siglos enteros de división sexual del trabajo, que tiene que ver con lógicas culturales enormemente restrictivas de lo que una mujer puede y debe hacer y de lo que un hombre puede y debe hacer. Es bien sabido que las mujeres siempre han escrito y es bien sabido que las mujeres siempre han interpretado y bien sabido que las mujeres siempre han cantado y las mujeres siempre han bailado, las mujeres siempre han construido comunidad en base a símbolos y han construido también espacios culturales propios y espacios culturales compartidos. La falta de visibilización de esos espacios y de esas manifestaciones en los libros de texto, en las historias estándar de la cultura, del arte, también tiene una influencia. No se problematiza, no se pone encima de la mesa el hecho de que hay algo enormemente extraño en que la mitad de un país no aparezca en un libro de historia. Las mujeres en general en el ámbito de la cultura han sufrido la misma desigualdad material que estaba en el origen de la desigualdad que se daba en todos los campos restantes. La cultura no ha sido una excepción. El debate sobre si la pornografía o cierto tipo de pornografía es una mercancía y nada más que una mercancía, o si por el contrario es una manifestación cultural que tiene potencialidad y que contiene algo más que el mero hecho de consumirla, es un debate que a mí me interesa mucho en la medida en que desvela o sirve para plantear un debate que creo que es mayor. Ese debate más amplio o igual incluso más importante tiene que ver con si hay obras de arte, productos culturales, procesos culturales que son intrínsecamente mercantiles, intrínsecamente comerciales, intrínsecamente y por tanto de manera única y exclusiva objetos o procesos destinados al consumo con todo lo que ello conlleva, al mismo tiempo que hay, por otro lado, manifestaciones que son intrínsecamente artísticas, intrínsecamente estéticas, intrínsecamente valiosas, intrínsecamente transformadoras, intrínsecamente el adjetivo que queramos. Y pienso que no las hay. Yo pienso que los productos culturales, los procesos culturales desempeñan funciones transformadoras allí donde las personas que forman parte de una cierta colectividad, de una cierta comunidad política y cultural, son capaces de hacer algo transformador con ellas. Y por tanto, si es posible hacer algo transformador con la pornografía será un objeto cultural con enormes posibilidades. La importancia de lo cultural para lo político, y aquí la pornografía puede ser perfectamente un factor político-cultural, tiene que ver con cuántas preguntas es capaz de plantear
cuántas transformaciones, cuánta exigencia le plantea a las personas que están consumiendo eso, o están viendo eso, o están disfrutando de eso, y qué somos capaces de hacer con esas sensaciones, con esas transformaciones de la subjetividad que le puede producir a uno enfrentarse a una práctica sexual, por ejemplo, diferente. Creo que hay mercancías que pueden producir efectos transformadores y al mismo tiempo obras de arte extraordinarias que pueden producir efectos conformistas, que pueden tener efectos conformistas, tanto en lo estético, como en lo político, como en lo social, como en lo cultural. Y se trata de hacer cosas transformadoras con las realidades de las que disponemos y con, en este caso, los objetos culturales de los que disponemos. Y ese trabajo es muy complicado, puede ser un fracaso. Yo no presupongo a la pornografía capacidad transformadora. Lo que no le niego es esa capacidad. El Estatuto del Artista es uno de los caballos de batalla más importantes que debemos tener hoy, por la sencilla razón de que apunta al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión está en la superficie, en este caso, y tiene que ver con las pésimas condiciones materiales en las que hoy se produce, se exhibe, se enseña y se hace cultura en general. Cuando uno va y se pone delante de un Velázquez, se puede dejar impresionar por la pincelada, o se puede dejar impresionar por la gama cromática, o se puede dejar impresionar por la técnica, o por la composición, o por miles y miles de factores que tienen que ver con el lienzo, con el pintor, pero en última instancia todos ellos son reducidos a la genialidad o no del artista. O si no, a alguna clase de experiencia, habitualmente considerada imposible de transferir, intransferible en el sentido de privada, lo que a mí me dice, lo que a mí me transmite, lo que a mí me ofrece esta obra. Y yo lo que planteo es que ni una cosa ni la otra. Hay siempre mucho más. Hay un conjunto de personas, hay un conjunto de procesos, hay un conjunto de aprendizajes, hay un conjunto de etapas, hay un conjunto de materiales que se transforman, hay un conjunto de personas que intervienen en el proceso no solo creativo, sino también el proceso por el cual esa obra llega a ser disfrutable por una persona muchos siglos después. Hay un olvido de los procesos, un olvido de las condiciones materiales por las cuales, o a través de las cuales esa obra ha llegado hasta donde está, hasta el Museo del Prado, en el ejemplo que poníamos. También hay tendencia a mantener una relación culinaria con el arte, muchas veces, y con la cultura. Me gusta o no me gusta. Creo que el problema está más bien en las condiciones materiales y en la problemática de cómo, en el ámbito de la cultura, lo más obvio es lo que más oculto permanece a la vista de las personas de a pie, como yo, como cualquiera, que es la precariedad enorme en la que hoy se produce, se transmite, se enseña y se exhibe cultura y se distribuye, por supuesto. No consiste nada más que en una cosa, en que las personas que se dedican a la cultura tengan condiciones materiales, fiscales, laborales, de sindicación, de asociación, de cooperación, adecuadas a la naturaleza de su actividad. Las personas que trabajan hoy en el ámbito de la cultura en el Estado español se enfrentan a unas condiciones materiales de partida que son muy complicadas para esas personas y que hacen insostenible en gran medida su labor. La hacen insostenible. También ocurre que hay formas de precariedad específicas del ámbito artístico y cultural. Yo creo que la juventud es una de las grandes incógnitas de cada generación. Todas las generaciones se preguntan por sus jóvenes. Sin duda, todas se preguntan por sus jóvenes. Y para casi todas las generaciones, curiosamente, los jóvenes son preocupantes o peligrosos o vienen mal educados o son cada vez más lo que sea. Todas las generaciones se preguntan por su juventud. Yo creo que la nuestra también se pregunta por su juventud y lo hace en términos que son muy también diversos y desde luego en ningún caso homogéneos. Creo que las personas que han nacido en condiciones de sociabilidad en Internet, que han nacido en condiciones de capitalismo muy avanzado y sobre todo en los últimos 15, 20 años, son hijas de la revolución tecnológica y del cambio social más profundo que hayamos vivido en siglos. Una parte de estas transformaciones de las que hablamos puede tener consecuencias conformistas o conservadoras. Es la parte que tiene que ver con la individualización de la experiencia, con la cada vez menor disponibilidad de espacios colectivos
y de experiencia colectiva. Y esto creo que genera una cierta pérdida de capacidad de experiencia, es verdad. Yo cuando era pequeño necesariamente si quería ver una película tenía que ir al cine. O la veía en casa, en la única televisión que había, cuando la había. La juventud no ha demostrado precisamente, al menos en esta generación, en esta época que nos toca vivir, que no es capaz de tomar decisiones importantes, que no es capaz de activarse, que no es capaz de hacer cosas en común. Creo que ha demostrado una gran capacidad política en condiciones muy adversas. ¿Que eso ha sido suficiente? No, sin duda no lo ha sido. ¿Que deberíamos hacer más? Sin duda deberíamos hacer más, no solamente las personas jóvenes, todas. Las posibilidades de participación política de la juventud pueden pasar por espacios como un círculo de cultura, pero pueden pasar también por espacios más informales o espacios menos orgánicos. El problema que tenemos con la política hoy es que también quienes militamos en Podemos o quienes somos cargos públicos de Podemos somos herederos de la descomposición del sistema de partidos de la transición española en adelante. La necesidad de un círculo autonómico o de círculos autonómicos de cultura se debe a un motivo fundamental. Es verdad que el paraguas de un círculo estatal es importante para asumir ciertas acciones y ciertas líneas de discurso que creo llegan, es verdad, a nivel estatal de manera más o menos homogénea. Pero pocas cosas hay tan vinculadas con el territorio y pocas cosas hay tan vinculadas con el tiempo histórico como la cultura. Se suele identificar la política madrileña con la política estatal. Madrid no es nada más que la sede del Estado. Pero sin embargo Madrid es un territorio diverso, es una comunidad enormemente desigual, es una comunidad con una franja norte y una franja sur bastante diferenciadas en lo cultural. Es una comunidad que a veces se tiñe de Castilla, pero que a veces también se tiñe de otras muchas cosas. Un círculo autonómico madrileño, en este caso de cultura, es absolutamente necesario para no perder de vista la perspectiva local, territorial y en el fondo, idiosincrasia de una comunidad que puede que sea comunidad de comunidades y que puede que sea a veces una comunidad difícil de discernir, pero que en última instancia tiene mucho que aportar con voz propia y con acento propio.